Buenas tardes, Miss. En esta oportunidad le voy a hablar un poco de lo que ha sido el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. La pandemia del nuevo coronavirus es una de las principales crisis humanitarias más recientes. El primer caso del coronavirus se registró en Wuhan el 17 de noviembre del 2019. Con el pasar los días se hallaron más casos en países cuyos infectados habían viajado recientemente a Wuhan, países como Estados Unidos, Japón, China, entre otros. Meses después, el virus se había extendido a la mayoría de países en el mundo, provocando la muerte de miles de personas, lo que llevó a la Organización Mundial de Salud a declarar una pandemia global. Esto generó que países entraran en cuarentena con el fin de evitar más contagiados entre sus ciudadanos. Desde la víspera de fin de año, se especulaba la llegada del primer caso del coronavirus al país, tras confirmaciones de casos en Chile, Brasil y Ecuador, países vecinos que solo faltaban días para conocerse de un nuevo caso en la región, entre los que estaba Perú. El 6 de marzo, donde el presidente Martín Vizcarra confirmaría el primer caso del coronavirus dentro del país. Se trató de un joven de 25 años que había estado en España, Francia y República Checa. El 15 de marzo el gobierno del Perú declaró el estado de emergencia nacional y cuarentena obligatoria. Vinieron algunas medidas adoptadas por el gobierno para poder enfrentar el COVID-19. Las primeras acciones preventivas para afrontar la emergencia se establecieron en el ámbito económico, social, educativo y de salud, cerrando negocios que no eran considerados de prioridad, junto con el cierre de escuelas, parques, discotecas, restaurantes, centros de bellezas que generaron grandes cambios a nuestra sociedad peruana que estaba acostumbrada a otra rutina, como por ejemplo salir los fines de semana, recibir su cumpleaños con familiares, pero lo que más resaltó fue el saber que nuestro sistema de salud no pudo ser de mucha ayuda para cientos y miles de ciudadanos que se vieron afectados por este virus. Es así que se provocó el colapso de hospitales, postas médicas e incluso no hubo abastecimientos de camas UCI. Pero ni el uso de mascarillas y protectores faciales fueron las principales medidas de contención para reducir el contagio no fueron suficientes para una sociedad que no estaba preparada para vivir en confinamiento, y es ahí donde se generaron ciertos cambios en nuestra sociedad, donde todos tendríamos que adaptarnos a las nuevas medidas establecidas por el Estado. Algunas conductas no fueron nada éticas, y un claro ejemplo fue lo que pasó en nuestro país. La sociedad entró en pánico, donde se vio reflejado en los desabastecimientos de centros comerciales, mercados, debido a las compras excesivas e innecesarias, dejando gran parte de la población sin los principales alimentos básicos, generando desorden y preocupación para algunas familias donde un porcentaje no contaba con recursos para sobrellevar los días de inmovilización. Luego de eso, muchas personas empezaron a sufrir cuadros de ansiedad y depresión por la preocupación del no saber de un familiar, el no poder estar cerca y encontrarse lejos, miedo del no saber que cada día había más infectados y más muertos debido al virus, y el no poder salir y estar aburrido en casa. Para otros, por ejemplo, los estudiantes, se volvió una situación estresante al recibir clases virtuales, el no poder ver a sus compañeros, no poder salir a jugar, incluso no tener contacto con un maestro. Para muchos les es difícil aprender de manera remota, otros se aburren y otros ni siquiera entran a clases, lo que demuestra que incluso hasta para los jóvenes de una generación familiarizada con la tecnología se les ha hecho difícil el aprender. En el Perú el mayor porcentaje de trabajo era informal, a causa del desempleo. Gran parte de la población se vio obligada a salir a calles a vender con el fin de obtener ingresos para poder sobrevivir. Pero la necesidad de algunos generó el aumento de índice de contagiados porque algunos no respetaban el distanciamiento social. El comportamiento de la sociedad general en estos tiempos de pandemia fue un total desorden, debido a que hubo muchos cambios en nuestro estilo de vida, adecuándonos a los protocolos establecidos sin bajar la guardia y respetándolos de manera correcta. Es cuestión de tiempo para salir adelante como sociedad, pero ya dimos un gran paso, el haber encontrado la vacuna del virus en aproximadamente un año. Levanto las esperanzas del mundo y empezamos a creer que podemos salir adelante. La vacunación en el mundo ya empezó y la curva de contagiados ya está bajando. Ahora solo tenemos que seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad, cuidarte tú, cuidar a tu familia, y como civilización podremos superar este reto de la vida.
Algo que rescato de esta pandemia fue el apoyo que nos dimos entre peruanos, donde el gobierno brindó bonos y ciudadanos abastecieron los comedores comunes. Las medidas del gobierno fueron un poco tardías, ya que si se hubieran cerrado las fronteras antes, no hubiera habido tantos casos de coronavirus. Después de todo, el Perú no estaba preparado para poder enfrentar el confinamiento y se reflejó en el comportamiento de la sociedad. Pero con el tiempo, como sociedad unida, supimos afrontar el confinamiento y tan solo meses después pudimos volver a la normalidad, pero todo con sus medidas de prevención antes mencionadas. Gracias.